El gran salón de la capital Trin resplandecía con una luz dorada mientras los diplomáticos humanos avanzaban. Era la primera reunión oficial de la humanidad con los Trin, una especie reptiliana altamente inteligente. Su cultura era estricta, sus reglas firmes y su sociedad seguía rígidos ciclos biológicos. El líder de la delegación Tren, el embajador Rukal, estudió a los humanos con atención. Sus escamas brillaban en tonos verde oscuro, señal de profunda reflexión. Junto a él se encontraban varios otros funcionarios delgados. Sus penetrantes ojos amarillos se centraban en los visitantes del lado humano. La doctora Emily Carter, xenobióloga, tomó la iniciativa. Junto a ella estaban el comandante Ryan Mitz y el doctor Tariq Hassan, ambos con experiencia en diplomacia interestelar. Los humanos estaban aquí para establecer relaciones pacíficas, aprender sobre los Trin y compartir conocimientos. Rul se aclaró la garganta. Su voz era profunda y ronca. Bienvenidos humanos. Hemos estudiado mucho sobre su especie, pero hoy buscamos una comprensión más profunda. Nuestras culturas son diferentes, pero creemos en la unidad a través del conocimiento. Emily asintió con una cálida sonrisa. Nos honra estar aquí, embajador Rul. La humanidad valora la amistad con los nuevos. Especie que también esperamos aprender de ustedes. La discusión comenzó con temas básicos: gobierno, estructuras, historia y tecnología. Los delgados estaban fascinados por las diversas culturas de la Tierra, mientras que los humanos encontraron impresionante el estricto orden de los THR. Pero entonces, la conversación dio un giro inesperado. Rugul, con sus escamas ahora de un tono más claro de verde, preguntó: ¿cómo maneja su especie los ciclos de apareamiento? Emily parpadeó sorprendida por la repentina pregunta sobre los ciclos de apareamiento. Repitió: sí, dijo Rugul inclinando la cabeza. Tenemos una temporada de apareamiento fija. Ocurre una vez cada 3 años estándar. Es el único momento en que nuestra especie puede reproducirse fuera de este ciclo. Nuestros cuerpos no lo permiten. Seguramente los humanos seguimos algo similar. Emily intercambió miradas con sus colegas. Ryan tosió torpemente. Se frotó la sien intentando encontrar la mejor manera de responder. Bueno, Emily comenzó lentamente. Los humanos no tenemos una temporada específica. Podemos reproducirnos en cualquier época del año. Silencio. Los delgados funcionarios se congelaron. Los ojos de Rugul se abrieron de par en par. Sus escamas cambiaron a un amarillo pálido. En señal de sorpresa, uno de los delegados más jóvenes de los Tren incluso dejó caer sus datos. Tableta. Te falta temporada de apareamiento. La voz de RL era apenas un susurro. Emily dudó. Es correcto. Rul dio un paso atrás. Se giró hacia su compañero. Hablaba en tonos rápidos y bajos. Los otros parecían igualmente perturbados. Algunos incluso negaban con la cabeza con incredulidad. Finalmente, Rul se giró hacia los humanos. ¿Me estás diciendo que tu especie puede reproducirse cuando quieras? Ryan se rascó la nuca. Oh, sí, eso es bastante normal para nosotros. La cola de Rul se movió alarmada. Esto es antinatural. Ninguna especie debería tener tanta libertad. Miró a Emily como si acabara de revelar un secreto aterrador. ¿Cómo controlas tu población? ¿Cómo previenes el caos? Emily suspiró al darse cuenta de lo extraño que esto debe parecerle a Trin. Tenemos algo llamado planificación familiar. No nos reproducimos sin fin. Los humanos tenemos sistemas sociales, médicos y opciones personales que ayudan a gestionar nuestra población. Rul seguía sin parecer convencido, pero, tu especie no tiene límite biológico. ¿Estás diciendo que tu especie tiene la capacidad de aumentar su número sin restricciones? Trick dio un paso al frente. Técnicamente, sí, pero los humanos no se expanden sin razón. Construimos civilizaciones. Equilibramos recursos y desarrollamos tecnología para sostenernos. Nuestro crecimiento no es descontrolado,
está guiado por la inteligencia y la responsabilidad. Los delgados delegados susurraron entre sí de nuevo. Sus voces estaban llenas de preocupación. Esto cambia todo. Rule murmuró. Sus ojos amarillos se llenaron de inquietud. Se volvió hacia los humanos. Perdónenme, pero debo informar esto al Alto Consejo. Esta información es alarmante. Emily frunció el ceño. Alarmante. No queremos hacer daño. Las escamas de Rukal se oscurecieron. Puede que no pretendamos hacer daño, pero tu sola existencia es inquietante. Tu especie es diferente a todo lo que hemos encontrado. Ryan, déjame adivinar. ¿Crees que somos algún tipo de peligro solo porque no seguimos un ciclo estricto? Rule dudó y luego asintió lentamente. Debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre los de tu especie. La delegación Tren abandonó la sala apresuradamente. Los humanos intercambiaron miradas preocupadas. Bueno, Trick murmuró eso. Se intensificó rápidamente. Emily se cruzó de brazos. Parece que nos acabamos de convertir en la especie más terrible del mundo. Galaxia, sin siquiera intentarlo, el embajador Rukel caminó por los imponentes salones del alto mando Tren. Su mente corría a toda velocidad. La información que había aprendido de los humanos aún resonaba en su cabeza. Carecen de temporada de apareamiento. Las palabras parecían antinaturales, casi imposibles. Todas las especies inteligentes que los Tren habían encontrado seguían estrictas reglas biológicas para la reproducción. Toda la sociedad se basaba en la previsibilidad, un cuidadoso equilibrio para evitar la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos. Pero los humanos podían reproducirse en cualquier momento. Rule llegó a la cámara del consejo y entró. La sala estaba llena de funcionarios de alto rango, científicos, estrategas y miembros del Alto Consejo Tren. En el momento en que entró, el murmullo se detuvo y todas las miradas se volvieron hacia él. El alto canciller Bor, alto y delgado, con escamas rojo oscuro, entrecerró sus ojos dorados. Ha solicitado una reunión de emergencia. Embajador Rukel. Hable. Rukel respiró hondo. Honorable canciller. Traigo noticias inquietantes sobre los humanos. Los miembros del consejo se inclinaron hacia adelante. No tienen una temporada de apareamiento controlada. Pueden reproducirse en cualquier momento sin restricción biológica. Silencio. Luego, varios oficiales Tren fueron gaseados. Un científico dejó caer su tableta de datos. La cola de un oficial militar se contrajo violentamente. En señal de profunda ansiedad. El canciller Bor levantó una mano con garras, pidiendo orden. Explique. Ordenó. Su voz, peligrosamente tranquila, Rukel asintió. Hablé directamente con sus científicos. Confirman que los humanos pueden elegir cuándo reproducirse. No están sujetos a los límites de la naturaleza. Su especie controla su propio crecimiento poblacional. Un científico, el profesor GTH, siseó con incredulidad. Es imposible. Cada especie avanzada tiene un límite biológico para prevenir la sobreproducción. Sin él, habrían invadido su propio planeta. Rukal negó con la cabeza. De alguna manera, no lo hicieron. Desarrollaron estructuras sociales, tecnología y leyes para controlarse. El canciller Bor golpeó la mesa con sus garras, y sin embargo, su número sigue creciendo. Sí, Rule admitió que se han expandido por su planeta y ahora en el espacio. Han construido ciudades y desiertos, tierras heladas y océanos profundos. Prosperan en todas partes. Un oficial militar, el comandante Char, gruñó. Si no tienen límites naturales, eso significa que su expansión nunca se detendrá. La sala se sumió en un silencio incómodo. Entonces, un joven científico habló vacilante. Si esto es cierto, si los humanos no tienen restricciones de apareamiento, entonces son la especie más peligrosa de la galaxia. El peso de esas palabras se apoderó de la sala. La expresión del canciller Bor permaneció indescifrable.
Debemos confirmar esto antes de tomar cualquier decisión. Rukal, quiero un estudio científico completo sobre la biología humana. Debemos saber todo sobre su sistema reproductivo, crecimiento poblacional y patrones de supervivencia. El profesor Tit asintió rápidamente. Reuniré a mi equipo de inmediato. El comandante Char cruzó los brazos. ¿Y si los humanos realmente son una especie de reproducción ápice? ¿Y si su número? Continuar ascendiendo sin fin. La habitación se enfrió. Los delgados siempre se habían considerado la especie dominante en esta parte de la galaxia, pero ahora había una especie sin restricciones naturales, una especie que potencialmente podría superar en número a cualquier otra raza en el futuro. El canciller Bor finalmente habló. Si los humanos realmente no tienen límites, entonces debemos considerar la contención. Las escamas de Rukal se tornaron de un pálido tono amarillo. Los ojos de Borex de contención brillaban con autoridad. No podemos permitir que una especie invada el equilibrio de la galaxia si los humanos demuestran ser demasiado peligrosos. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Rukal sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nosotros, los Tren, considerando la guerra. Mientras tanto, en el laboratorio de investigación humana, la doctora Emily Carter se sentó con Tari y un equipo de científicos, completamente inconscientes de la tormenta que se avecinaba. Entre los líderes Tren, habían estado trabajando durante horas revisando la historia humana para prepararse para la siguiente ronda de conversaciones diplomáticas. Tenemos que convencerlos de que no somos una amenaza, dijo Emily frotándose las sienes. Creen que somos algún tipo de virus que se propagará por las estrellas sin control. Para ser justos, si yo fuera ellos, también estaría aterrorizado. Imaginen si encontráramos una especie que pudiera reproducirse cuando quisiera. Nos preocuparía la sobrepoblación, el agotamiento de los recursos, pero no es así como funciona para nosotros. Emily interrumpió. No entienden cómo funciona la civilización humana. No se trata solo de cuántos hijos podemos tener, se trata de cómo elegimos organizarnos. La conversación fue interrumpida por la llegada repentina de un mensajero Trin. Dio un paso adelante. Sus garras resonaron contra el suelo de mármol. Se tomó un momento para recuperar el aliento antes de hablar. El Alto Consejo exige una respuesta inmediata. El delgado mensajero dijo que necesitan saber la verdad sobre su especie. Emily miró a sus colegas. Ya había enfrentado negociaciones difíciles antes, pero esto era completamente diferente. Tri exhaló bruscamente. Bueno, eso fue rápido. Deben estar entrando en pánico. Ryan negó con la cabeza. No lo entiendo. ¿Por qué tienen tanto miedo? El joven científico de antes levantó la vista de sus notas. Porque si creen que nos reproducimos sin restricciones, creen que podemos superarlos fácilmente en número. La voz de Ruel resonó en su memoria. Debemos reconsiderar todo lo que sabemos sobre los de su especie. Emily respiró hondo. Necesitamos arreglar esto antes de que cometan un terrible error. Ter se cruzó de brazos. Y si no nos creen, Ryan sonrió con suficiencia. La humanidad se acaba de convertir en la especie más temida de la galaxia y tendrá que demostrar que podemos ser algo más. El peso del malentendido se apoderó de ellos. El destino de las frágiles relaciones humanas ahora dependía de su capacidad para explicar cómo funcionaba la humanidad antes de que el miedo se convirtiera en guerra. El embajador Rugul caminaba de un lado a otro en él. En la cámara del consejo, su cola se movió rápidamente tras él, una clara señal de inquietud. La noticia de la capacidad antinatural de los humanos para reproducirse a voluntad había sacudido al delgado Alto Consejo hasta sus cimientos. Desde tiempos inmemoriales, los Tren habían seguido el orden natural de su especie, estrictos ciclos reproductivos que aseguraban la estabilidad. Ahora se enfrentaban a una especie sin tales limitaciones. Esta era una peligrosa anomalía. El científico líder, el profesor GTH, revisó los datos recopilados sobre humanos. Sus dedos escamosos temblaban ligeramente al analizar los informes. Es cierto.
Murmuró en voz baja y cautelosa. Los humanos pueden reproducirse sin esperar un ciclo estacional. Pueden tener hijos en cualquier época del año si no se controlan. Su población podría crecer exponencialmente. Murmullos se extendieron por la cámara. Los Trin se enorgullecían de su lógica y orden. La idea de una especie sin control, una que pudiera reproducirse infinitamente sin restricciones, era aterradora. La especie de sangre fría dependía del estricto equilibrio de la naturaleza. Su número subía y bajaba de forma predecible. Ritmo manteniendo los recursos bajo control. El supervisor superior de RAL, Sin, entrecerró los ojos oscuros. Esto cambia todo. Una especie sin límites es peligrosa. Si se les deja solos, consumirán todo, abrumarán cada mundo que tocan. Volvió la mirada hacia Rukal. Dime cómo supiste esto. Rukal dudó antes de responder. Durante nuestra reunión diplomática, les pregunté sobre sus ciclos reproductivos. Se confundieron cuando les expliqué cómo funcionamos. Parecían sorprendidos. Hizo una pausa y luego confirmaron que su reproducción no está sujeta a ningún ritmo estacional. En sus palabras, es una elección personal más que una necesidad biológica. La sala se quedó en silencio. Entonces, alguien susurró, esto es peligroso. Otro miembro del consejo, un anciano llamado Kiss, dejó escapar un suspiro agudo y sibilante. Una especie entera que puede multiplicarse a voluntad. Si no se controlan, podrían superarnos en número a todos. Hubo murmullos de acuerdo. Algunos guerreros chasquearon sus garras contra el suelo de piedra, en señal de inquietud. Salim tamborileó con los dedos en el reposabrazos de su asiento. Si lo que dices es cierto, este Press presenta un problema existencial. Amenaza, una especie con una reproducción ilimitada que puede consumir mundos, superar nuestra población y expandirse sin restricciones. Hemos visto lo que sucede en otros planetas donde las poblaciones crecen sin control. Guerras, hambruna, caos. No podemos permitir que esto se extienda. Rul sintió una extraña inquietud creciendo en su pecho, pero los humanos no son insensatos, no se propagan como una plaga, construyen, crean, controlan su número. Debemos aprender cómo lo hacen antes de tomar decisiones precipitadas. Los Sith aún se aferran a los informes. Es difícil de creer, pero los datos están ahí. Los humanos tienen un historial de rápida expansión, pero no han consumido su propio planeta. De alguna manera, han encontrado el equilibrio sin que la naturaleza se lo imponga. Respiró hondo. Quizás esto sea algo que deberíamos estudiar. La cámara del consejo quedó en silencio. Finalmente, Bor habló. Muy bien. Enviaremos un equipo de nuestros mejores científicos para observar a estos humanos y determinar la verdad. Sus afiladas garras golpearon la mesa de piedra. Si encontramos razones para temerles, tomaremos medidas. Rul exhaló. Los humanos le habían dado la impresión de que eran aliados, no amenazas, y sin embargo, una amenaza sigilosa. Si los Trin hubieran pasado siglos manteniendo su número en equilibrio, ¿cómo es que los humanos no habían superado sus planetas y destruido su propia civilización hace mucho tiempo? ¿Cómo controlaban su número? ¿Cuál era el verdadero secreto tras la rápida expansión de la humanidad por las estrellas? Tenía la sensación de que estaba a punto de descubrirlo. La atmósfera dentro de la cámara del Alto Consejo Tren estaba tensa. Los delgados líderes permanecieron en silencio, con los ojos dorados fijos en la enorme pantalla que mostraba datos de la población humana. Era peor que esto, pensó la profesora Sara. Una de las principales científicas delgadas señaló un gráfico. Esto es increíble. Su voz temblaba al hablar. En los últimos 200 años, la población humana se ha multiplicado a un ritmo nunca antes visto en ninguna especie inteligente. El canciller Bor entrecerró los ojos. Y aún no han alcanzado su límite biológico. No. Tura confirmó que controlan su número mediante la tecnología, las leyes y la cultura, pero biológicamente no hay un límite conocido. Silencio. El comandante Char,
el delgado jefe militar, se puso de pie. Sus escamas verde oscuro parpadearon con tensión. Entonces, la conclusión es obvia. Dijo, estos humanos son una especie expansionista. Pueden afirmar ser pacíficos, pero su biología por sí sola los convierte en una amenaza para todas las razas de la galaxia. El Consejo murmuró en acuerdo. El canciller Bor se inclinó hacia adelante. Embajador Rukal, ¿ha pasado tiempo con estos humanos? ¿Cree que dejarán de expandirse? Rul dudó. Había hablado con los humanos, había aprendido sobre su cultura y estudiado su historia. No creía que fueran conquistadores, pero no podía negar los hechos que tenía ante sí. No creo que busquen la guerra. Rul dijo lentamente, pero su naturaleza siempre. Los empujan hacia adelante, explorarán, construirán y sí, seguirán creciendo. El comandante Charán golpeó la mesa con el puño. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Los líderes Trin se giraron hacia él. La voz de Charán era fría y firme. No podemos permitir que esta especie invada la galaxia si continúan a este ritmo. En unas pocas generaciones, superarán en número a todas las especies juntas. Un miembro más joven del Consejo habló con vacilación. ¿Qué sugiere? Los ojos de Charán se limpiaron. Contención preventiva. El corazón de RL se encogió. Contención. El canciller Bor repitió. Charán asintió. Sí, debemos limitar su expansión antes de que lleguen a un punto donde nadie pueda detenerlos. Debemos establecer fronteras estrictas, controlar su propagación, y si es necesario, considerar una solución militar. Ron se quedó en silencio. Esta era una conversación peligrosa. Los Tren nunca habían lanzado una guerra sin razón, pero ahora el miedo al potencial ilimitado de la humanidad se extendía como un reguero de pólvora. Rul apretó los puños. Esto es una locura, dijo con una voz apenas por encima de un susurro. ¿De qué estás hablando? Un ataque a una especie que no ha hecho nada malo. No necesitan hacer nada. Charán replicó. Su sola existencia es suficiente si esperamos a que empiecen a colonizar más sistemas. Será demasiado tarde. Los miembros del Consejo se reunieron entre sí. Algunos estuvieron de acuerdo con Char, otros dudaron. Incierto. Finalmente, el canciller Bor levantó la mano para pedir silencio. Aún no tomaremos una decisión. Dijo, primero haremos una prueba a los humanos. Rul frunció el ceño. Pruébenlos. Los ojos de Bor brillaron con inteligencia. Daremos un ultimátum. Exigiremos que dejen de expandirse más allá de sus territorios actuales. Si se niegan, sabremos que son una amenaza. El pecho de RL se encogió. Esto era peligroso. Los humanos nunca aceptarían tal exigencia. Eran exploradores por naturaleza. Si los Tren los obligaran a detenerse, el conflicto sería inevitable, pero no podía detener al Consejo. Ahora que la decisión está tomada, Bor dijo, el mensaje se enviará a los humanos inmediatamente. Mientras tanto, en la base diplomática humana, la doctora Emily Carter caminaba de un lado a otro con la frustración reflejada en su rostro. No lo entiendo. Ella murmuró. ¿Por qué nos tienen tanto miedo? Se sentó a la mesa, revisando los datos biológicos de los Tren en su tableta. Tiene sentido, Emily, dijo. Toda su civilización se basa en la estabilidad, se reproducen en un ciclo estricto, su población se mantiene constante y nunca tienen que preocuparse por la superpoblación ni la escasez de recursos. Ryan se apoyó en la pared con los brazos cruzados y entonces aparecimos. Dijo, una especie que no sigue ninguna de sus reglas biológicas. Desde su perspectiva, parecemos un virus, algo que se propaga sin control. Embley suspiró, tenemos que solucionar este malentendido antes de que se convierta en algo peor. Justo entonces, un delgado mensajero entró en la habitación. Sus escamas eran de un gris apagado, señal de profunda seriedad. Le entregó a Emily una base de datos. La decisión del Alto Consejo,
dijo antes de irse rápidamente. Emily, Tar y Ryan se apiñaron alrededor de la tableta. El mensaje era claro: la humanidad debe cesar toda expansión más allá de sus fronteras actuales. Cualquier intento de reclamar nuevos territorios será visto como un acto de agresión. Ryan apretó la mandíbula. Están tratando de atraparnos, Terik. Se pasó una mano por el pelo. Creen que somos una especie de plaga que necesita ser contenida. Emily apretó los dientes. Si nos negamos, podrían verlo como una razón para atacarnos. El peso del mensaje los invadió. Habían venido a hacer amigos. Estaban al borde de la guerra. La tensión en la base de investigación humana era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. La doctora Emily Carter volvió a leer el mensaje del THR con la esperanza de haberlo malinterpretado, pero no, el significado era claro. Deja de expandirte. Quédate en tu espacio actual o enfrenta las consecuencias. El comandante Ryan Meads golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. Gruñó. Básicamente nos están diciendo que dejemos de crecer o si no. Trick exhaló bruscamente. Su expresión era sombría. Odio decirlo, pero puede que no vean otra opción. Si de verdad creen que seguiremos expandiéndonos sin cesar, entonces, desde su punto de vista, esto es defensa propia. Emily se frotó las sienes, pero no somos una especie agresiva. Insistió. Nunca hemos atacado a nadie sin razón. Construimos alianzas. Comercio que exploramos, no les importa. Ryan interrumpió. Todo lo que ven es el potencial de conflicto y ahora quieren controlarnos antes de que nos convirtamos en un problema. Un largo silencio siguió. El peso de la situación se apoderó de la sala. Si accedían a la demanda de los THR, la humanidad estaría atrapada. No podrían expandirse, explorar ni encontrar nuevos hogares entre las estrellas. Y si se negaban, Emily miró a sus colegas. ¿Qué hacemos? Ryan se cruzó de brazos. No nos rendiremos si dejamos que controlen nuestra expansión. Nunca abandonaremos estos pocos sistemas. Estaremos atrapados en una jaula para siempre. T se ajustó las gafas. Pero si nos negamos, los THR podrían declarar la guerra y están muy por delante de nosotros en tecnología espacial. Quizás no podamos ganar. La mente de M estaba acelerando. La guerra era el peor resultado posible. La humanidad apenas comenzaba a explorar el espacio. No tenían la tecnología, la potencia de fuego ni el tamaño de la flota para librar una batalla. Especies curtidas como los delgados. Tenía que haber otra manera. Se giró hacia Ryan. ¿Y si les demostramos que no tienen por qué temer, que no vamos a expandirnos sin pensar y apoderarnos de todo? Ryan se burló. ¿Cómo? Dals una promesa. Terku chasqueó los dedos. No solo una promesa, una demostración. Sus ojos se iluminaron al formarse una idea. Les mostramos cómo funciona realmente la civilización humana, cómo no crecemos sin fin. Demostraremos que nuestra inteligencia controla nuestra población mejor que cualquier ciclo de apareamiento. Emily asintió con la cabeza. Les mostramos nuestras ciudades, nuestros sistemas, nuestra tecnología, nuestras leyes. Les mostramos cómo gestionamos nuestros recursos y no nos propagamos como una enfermedad. Ryan frunció el ceño. ¿Y si no nos creen? La voz de Emily era firme. Al menos lo intentamos, pero me negué a permitir que la humanidad fuera etiquetada como una amenaza solo por ser diferentes. El equipo se puso manos a la obra rápidamente. Recopilaron registros históricos, datos científicos y modelos económicos. Prepararon presentaciones holográficas que mostraban cómo las sociedades habían aprendido a gestionar el crecimiento poblacional responsablemente. Luego enviaron una respuesta a los Tren. No aceptamos su ultimátum. Sin embargo, invitamos al Alto Consejo Tren a visitar nuestros mundos y a presenciar por sí mismos cómo la humanidad no es una amenaza. Les demostraremos que no somos sus enemigos. El mensaje ya estaba enviado. Solo podían esperar. Mientras tanto,
En la delgada pantalla holográfica, el embajador mundial Rukal observaba cómo Bor leía la respuesta humana. La sala estaba tan silenciosa que incluso el leve zumbido de la pantalla holográfica parecía fuerte. Después de un momento, Bor levantó la vista. Sus ojos reptilianos se entrecerraron. Se negaron a detener su expansión. Un gruñido bajo retumbó en la cámara. El comandante Che sonrió con sorna. Ya habían tomado su decisión, pero ofrecieron una alternativa. Rul intervino. Nos invitan a ver sus mundos para comprender cómo gestionan su crecimiento. Gr. Char se burló. Mentiras. Esto es solo un truco para ganar tiempo. Saben que no pueden luchar contra nosotros ahora, así que se demoran mientras se expanden. No estoy de acuerdo. Rugul se mantuvo firme a pesar de la tensión en la sala. He hablado con ellos, no son como la especie salvaje que hemos encontrado antes. Piensan antes de actuar. El canciller Bor entrecerró los ojos. Entonces irás. Rul. Skal se oscureció por la sorpresa. Sí. Bor dijo que visitarás los mundos humanos. Lo verás por ti mismo. Si mienten, nos preparamos para la guerra. Rul tragó saliva con dificultad. Se alegró de que el consejo estuviera dispuesto a esperar antes de tomar una decisión final, pero aún se sentía incómodo. Si no lograba convencerlos de la naturaleza pacífica de la humanidad, él sería quien regresara con la orden de guerra. No tenía más opción que irse. Mientras tanto, de vuelta en la base humana, Emily recibió un mensaje. Lo leyó en voz alta al equipo. El Alto Consejo enviará una delegación para observar la civilización humana. Si sus afirmaciones son falsas, la humanidad será declarada una amenaza galáctica. El lado Trick. Así que tenemos una oportunidad de demostrar que no somos una amenaza. Ryan cruzó los brazos. Sin presión. Emily exhaló. Tenemos que hacer esto bien. Si fallamos, vendrán a por nosotros. Todo lo que tienen. Miró el mensaje una última vez. El nombre de Rook figuraba como líder de la delegación. Esperaba que fuera una buena señal. La nave de la delegación entró en la órbita terrestre. Su elegante agujero negro reflejaba la luz dorada del sol en su interior. El embajador Rukel permanecía de pie junto a la ventana de observación observando el planeta azul bajo él. Incluso desde el espacio podía ver los vastos océanos, bosques y ciudades brillando con luces artificiales. Era hermoso, pero la belleza no borraba el peligro que creía que la humanidad representaba tras él. Su segundo al mando, el oficial K, se cruzó de brazos. Sigo sin entender por qué estamos aquí, embajador. Los humanos rechazaron nuestra demanda. Debemos prepararnos para la contención, no para las visitas turísticas. Rook exhaló. Si realmente fueran conquistadores, habrían respondido con amenazas, no con una invitación. Debemos ver su mundo antes de decidir. Six siseó frustrado, pero no dijo nada más mientras la nave comenzaba su descenso. Una cálida pero tensa bienvenida en tierra. La doctora Emily Carter y su equipo se encontraban cerca del lugar de aterrizaje, observando cómo la nave tren tocaba tierra. Un grupo de diplomáticos y militares humanos se encontraban detrás de ellos, listos para cualquier cosa. La puerta de la nave se abrió con un siseo y RL salió, seguido de 3 oficiales delgados, incluyendo a KCKS. Emily se adelantó y extendió la mano. Bienvenidos a la Tierra. El embajador Rul Rukel miró su mano y luego extendió la suya con cautela. Imitando su gesto, su piel estaba fría y ligeramente áspera, pero su agarre era fuerte. Gracias, Dr. Carter Six. Sin embargo, permaneció tenso. Sus ojos dorados escanearon a los humanos con cautela. Veremos si sus palabras eran ciertas. El embajador humano asintió. No tenemos nada que ocultar. Con eso, comenzó el recorrido por la Tierra. Un mundo como ningún otro. Su primera parada fue Ciudad Nuevo Horizonte, una enorme metrópolis con imponentes rascacielos, vehículos voladores y centrales de energía verde. La delegación Trin se movió con cautela.
Sus reptiles. Un mensaje urgente apareció en el monitor. Se detectó una nave no autorizada aproximándose a la órbita terrestre. Se le encogió el estómago. ¿Quién es? Terry revisó rápidamente los datos. No es una nave desconocida. La expresión de Ryan se endureció. ¿Piratas o algo peor? Emily murmuró. Justo entonces, una explosión sacudió el cielo. La nave desconocida había disparado contra una nave de transporte civil cerca de la atmósfera. Danette Ryan gruñó. Están atacando a nuestra gente. El rostro de Tree palideció. Tenemos que interceptarlos antes de que. Otra explosión sacudió el aire. La nave civil fue impactada de nuevo. Sus motores, al fallar, caían hacia la ciudad. La mente de Emily corría. Si esa nave se estrellaba, miles de inocentes podrían morir y si los Tren veían el fracaso humano al proteger a los suyos, podría demostrar que sus temores eran ciertos. Se giró hacia Ryan. Envíen equipos de rescate de emergencia. Ahora tenemos que estabilizar esa nave antes de que se estrelle. Un momento de decisión en la cubierta de observación. Rule y Kiss observaron la escena conmocionados. La nave civil humana caía rápidamente. Los atacantes desconocidos habían desaparecido. Saltando al hiperespacio. Cualquiera podría reaccionar. Six se giró hacia Rule. ¿Ves? Los humanos son débiles. Ni siquiera pueden proteger a su propia gente. Pero Rukal observaba algo más. Las naves de rescate humanas ya estaban despegando hacia el transporte trans que caía. Sus pilotos arriesgaron sus vidas para atraparlo antes del impacto. Y entonces vio algo aún más sorprendente. Los humanos no solo estaban salvando a su propia gente, sino que también pedían ayuda a cualquier nave tren cercana en órbita. Rule parpadeó. Solicitan nuestra ayuda. Una respuesta llegó a través del comunicador tren. Este es el capitán Jorich de la flota de patrulla tren. Hemos recibido la llamada de socorro humana. Órdenes. El embajador Siseo. Ignóralo. Este no es nuestro problema. Pero Rule dudó. Los humanos estaban demostrando algo mucho más grande que la tecnología o la diplomacia. Estaban demostrando su valor. Si se hubieran negado a ayudar, habría sido comprensible, pero en cambio, lo estaban arriesgando todo para salvar vidas inocentes, incluso bajo ataque. Rule tomó su decisión. Se giró hacia el comunicador. El capitán Jorak dijo, ayuden firmemente a los humanos. 6 se quedó boquiabierto. ¿Qué? No puedes hablar en serio. Rule entrecerró sus ojos dorados. Si los juzgamos por su potencial para hacer daño, también debemos juzgarlos por su potencial para hacer el bien. El poder de la unidad. La misión de rescate se convirtió en una operación conjunta. La amistad se unió a los pilotos humanos para estabilizar el transporte que caía. Su tecnología combinada detuvo el desastre justo a tiempo. En tierra, la gente vitoreó cuando la nave dañada aterrizó de forma segura. Se salvaron miles de vidas. Embley se giró hacia Rukal. Sus ojos estaban llenos de gratitud. Gracias. Rule asintió lentamente. Hemos visto mucho hoy. Doctor Carter. Tengo mucho que informar a mi gente. Six, sin embargo, apartó la mirada. La frustración era evidente en su lenguaje corporal. Sigo creyendo que esto es un error. Rukal no respondió porque en el fondo sabía la verdad. La humanidad no era el enemigo. El verdadero enemigo era el miedo a lo desconocido. El embajador Rukal estaba sentado en la sala de conferencias humana. Sus ojos dorados estudiaban los rostros a su alrededor. Al otro lado de la mesa, Emily Carter. Ryan Mitz y Trick parecían tranquilos, pero podía sentir su anticipación. La misión de rescate lo había cambiado todo por primera vez. Naves delgadas y humanas habían trabajado juntas, salvando miles de vidas inocentes. Era prueba de que los humanos no eran la especie expansionista imprudente que los Trin temían, pero ahora Rukal tenía que tomar una decisión. Su gente lo había enviado aquí para decidir si la humanidad era una amenaza o no,
Y la respuesta ya no era sencilla. Golpeó la mesa con sus garras. ¿Solicitó esta reunión? Doctor Carter. Emily asintió. Embajador, no le haré perder el tiempo. Ha visto quiénes somos. Ha visto cómo actuamos en una crisis. Ahora necesitamos saber cuál es nuestra postura con los Tren. Rukel se recostó pensando cuidadosamente. Su segundo al mando dejó escapar un susurro. Si nos vamos ahora, embajador, aún podemos contenerlos. Podemos advertir a nuestra gente de que los humanos deben ser controlados. La expresión de Emily se endureció. Después de todo, todavía nos ve como un problema. Tick la miró a los ojos. Todavía crece. Todavía se expande. Es solo cuestión de tiempo antes de que se extienda más allá de su mundo. Ryan se cruzó de brazos. ¿Y si lo hacemos? Eso no significa que queramos la guerra. Los ojos dorados de TH brillaron. Muchas especies antes que usted han reclamado lo mismo y al final se convirtieron en conquistadores. Un tenso silencio llenó la habitación. Rule tamborileó con los dedos de nuevo, pensando que Kiss tenía razón. En una cosa, el futuro era incierto, pero a diferencia de Kix, Rugal empezaba a creer que los humanos merecían una oportunidad. La confianza se construye, no se exige. Emily suspiró. Embajador, no le pediré que confíe en nosotros completamente. Sé que es imposible, pero le pediré que nos juzgue con justicia. Rule inclinó la cabeza y preguntó, ¿cómo sugiere que hagamos eso? Nos daremos la oportunidad de demostrar nuestro valor. Emily dijo, abriremos la comunicación entre nuestros gobiernos, compartiremos conocimientos y si alguna vez nos ve convertirnos en lo que teme, podemos hablar de nuevo. Sage se burló. Hablar es su solución. Emily dijo, embajador, no le pediré que confíe en nosotros completamente. Sé que es imposible, pero le pediré que nos juzgue con justicia. Los ojos estaban tranquilos pero firmes. Sí, eso es lo que hacen las especies civilizadas. Ryan añadió, no pedimos ser aliados, pedimos no ser enemigos. Rule los estudió cuidadosamente. Los humanos ofrecían paz, pero no la rogaban. Tenían fuerza, pero también moderación. Se giró hacia KCKS. Quizás valga la pena considerarlo. La mandíbula de Tick se tensó. El embajador Rule levantó una mano. Basta, ya tomé mi decisión. Miró a Emily. Ryan y Trick no te declararemos una amenaza. Los hombros de Emily se relajaron un poco. Gracias. Rule no había terminado, pero el delgado no toma decisiones a la ligera. Observaremos. Estudiaremos si su gente demuestra ser indigna de esta confianza. No dudaremos en actuar. Ryan sonrió con suficiencia. De acuerdo, solo no te sorprendas cuando te demostremos que estás equivocado. Rule soltó una risita. Veremos un nuevo comienzo. La delegación de Tren se preparó para partir mientras abordaban su nave. Kitch caminó junto a Rucal. Su voz era baja. Esto es un error, embajador. Rule no lo miró. Quizás, o quizás sea la primera vez. Un paso hacia algo más grande. Gruñó con frustración, pero no dijo nada más mientras la nave despegaba. Rule miró el planeta que se alzaba. Los humanos eran peligrosos. Sí, pero también eran algo más. Tenían esperanzas, y por primera vez en mucho tiempo, él también. La delgada nave de la delegación se elevó a través de la atmósfera terrestre, con sus motores zumbando mientras se preparaba para el salto al hiperespacio. El embajador Rucal se quedó en la cámara de mando, contemplando el planeta azul. Una última vez. El oficial lo observó atentamente. Sigo sin entender, embajador. Cree que los humanos son peligrosos, pero aún así desea mantenerlos como aliados. Rule no respondió. Inmediatamente, tamborileó con sus dedos en garras sobre la consola, sumido en sus pensamientos. Finalmente, habló. Los humanos son impredecibles, pero eso no es lo mismo que ser la amenaza.
Entrecerró sus ojos dorados. No confío en ellos. Rule se giró hacia él. No tiene que hacerlo, pero debe respetarlos. Tic se burló, pero no dijo nada más. La mente de RL volvió a su última conversación con la doctora Emily Carter antes de abordar. Nave, una promesa para el futuro. La plataforma de salida estaba llena de oficiales humanos y militares, uno al lado del otro, junto a la delgada delegación. Emily enfrentó a Rule. Su mirada era firme. ¿Qué sucede ahora? Rule la estudió. Ahora reportaré mis hallazgos al Alto Consejo Tren. Les diré que la humanidad no es el conquistador sin mente que temíamos. Emily asintió y, después de eso, la voz de Rule era tranquila pero firme. Los vigilaremos, seremos cautelosos, pero no actuaremos en su contra a menos que nos den una razón. Ryan sonrió con suficiencia. Eso es todo. Terik se ajustó las gafas. Tal vez algún día podamos ser más que neutrales. Rule levantó una ceja. ¿Es optimista? Doctor Trick. Emily sonrió. Tal vez, pero si no lo fuéramos, no seríamos humanos. Rule asintió lentamente. Entonces, demuestre mi cautela. Innecesario. Doctor Carter, demuéstrele al universo que los humanos somos más de lo que tememos. Emily extendió su mano una última vez. Es una promesa. Embajador. Después de un momento de vacilación, Rule extendió la mano y la estrechó. Un cambio de perspectiva mientras la nave tren saltaba a hiperespacio. Rule se giró para encarar a Kix. Contactó al Alto Consejo. Él ordenó decirles que los humanos deben ser observados, no contenidos. Seiz apretó la mandíbula, pero obedeció. Y si se niegan a escuchar, los ojos dorados de Rook se oscurecieron. Entonces están cometiendo un error. Uno que podría costarnos todo. Seiz dudó antes de volver a hablar. ¿De verdad crees que los humanos no intentarán conquistar? Rukal exhaló. No sé qué harán en el siglo siguiente. Tis, pero sí sé esto. Si los tratamos como enemigos, se convertirán en enemigos. Miró hacia el planeta azul. Pero si los tratamos como enemigos, tal vez se conviertan en nuestra mayor fortaleza en la Tierra. Ryan se apoyó en una barandilla viendo cómo la nave tren desaparecía en el espacio junto a él. Emily dejó escapar un largo suspiro. Bueno, eso podría haber sido mucho peor. Dijo. Ryan sonrió con suficiencia. Podría haber sido mejor también. Tari rió. Al menos no estamos en guerra. Yo lo llamaría una victoria. Emily asintió, pero sabía que esto era solo el principio. Rule no los había declarado una amenaza, pero los tren seguían observándolos, aún inseguros. El verdadero desafío era demostrar que el camino de la humanidad no era de destrucción, sino de progreso y cooperación. Ryan se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? Emily sonrió, mirando al cielo. Ahora seguimos avanzando. Seguimos demostrando que vale la pena confiar en nosotros. TQ. Se ajustó las gafas. Si todavía nos ven como una amenaza, la mirada de Emily se endureció, pero su voz permaneció tranquila. Entonces les demostraremos que estaban equivocados. Y así, mientras las estrellas brillaban con infinitas posibilidades, la humanidad y los tren estaban al borde de algo nuevo, no la guerra, no el miedo, sino la esperanza de algo más grande. El futuro les correspondía. El fin.